Buenos días con todos chicos. En breve daremos inicio a la clase programada para el día de hoy, que corresponde a la semana 16, el tema a desarrollar higiene y enfermedades. Por favor, me confirman a través del chat si se logra visualizar el material que estoy presentando, así como también si se me escucha fuerte y claro para dar inicio a la clase de hoy. Perfecto, chicos. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, que corresponde a la semana 16. Ya estamos próximos, ¿no? A también acabar el ciclo con esta semana que vamos a desarrollar un tema muy interesante, bastante amplio también, y que requiere bastante de su atención. Muy bien. Entonces, es una semana en la que vamos a desarrollar, ¿no? Acerca de las enfermedades. Pero previo, para poder entender qué es una enfermedad, es preciso saber, ¿no? ¿Qué sería la higiene y qué conlleva la higiene, ¿no? Entonces, la higiene viene a ser una ciencia que nos va a enseñar a conservar nuestra salud, procurando el buen funcionamiento del cuerpo sobre la base de normas para evitar enfermedades. Obviamente, si hablamos de que la higiene es la ciencia que nos ayuda a conservar la salud, ¿qué sería la salud? Bueno, la salud sería pues todo estado completo, según la OMS, ¿no? Sería todo estado completo de un bienestar no solamente físico, también un bienestar mental y un bienestar social. Entonces, eso es lo que refiere la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con respecto a la definición de salud. De acuerdo a la biología, pues sería ese equilibrio orgánico, ¿no? Esa homeostasis, ¿no? Y obviamente pérdida de este equilibrio conllevaría a una enfermedad. Entonces, es muy importante para poder llevar una vida saludable, llevar estilos de vida, hábitos, costumbres cada día que nos pueda permitir mantener nuestro cuerpo y nuestra mente de una manera adecuada, ¿no? Sin alterar, como te decía, ese equilibrio biológico y su relación con el medio ambiente natural, social y laboral. Entonces, de esta manera logrará su desarrollo y bienestar. Y los estilos de vida van a constituir, por lo tanto, ¿no? Una estrategia global y una tendencia moderna enmarcada, ¿no? En la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, impulsada desde que Marc Lalonde, que era ministro de Salud y Bienestar Social de Canadá, señaló en su obra, ¿no? Nuevas perspectivas sobre salud de los canadienses, que la salud vendría a ser el resultado de cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? ¿No? Entonces, estos cuatro elementos, ¿no? Es lo que indicaba pues en su obra, ¿no? Que justamente la organización de los servicios de salud, ¿no? El medio ambiente, la biología humana y el estilo de vida, ¿no? Son cuatro elementos que estarían interactuando para dar como resultado, ¿no? La salud. Entonces, esto por favor hay que enmarcarlo, recordarlo, estos cuatro elementos que están acá justamente detallados. Muy bien. Entonces,
Para tratar los factores de riesgo como alimentación poco saludable y sedentarismo, ¿no? Un estilo, recuerda, de vida no saludable crea situaciones que pueden ocasionar una enfermedad. Y lo más trágico sería pues ya llevarnos a la muerte. Entonces, según la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud, ha identificado 7 hábitos clave para lograr una vida más saludable. ¿Y cuáles son estos 7 hábitos? Vamos a ver a continuación. Estos 7 hábitos, ¿no? Sería justamente, eh, obviamente, alimentarnos correctamente, ¿no? También sería, pues, tener una actividad física regular, por lo menos dedicar por semana más de 150 minutos, dormir correctamente. Esto es un sueño o un descanso, de 7 a 9 horas por día aproximadamente. Tener una buena higiene, evitar pues fumar, beber bebidas alcohólicas que tú sabes que te puede dañar la salud, prevenir las lesiones, ¿no? O sea, cuando haces deporte, protegerte, cuando haces cualquier actividad que tú sabes que te puede de alguna manera eh, impartir alguna lesión, tienes que protegerte para evitar arriesgar tu salud, ¿no? Manteniendo la integridad. Y sobre todo también un hábito saludable es el cuidado de la salud mental, ¿no? Que es tan importante en estas épocas, ¿no? Entonces, eso es lo que, de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud ha identificado, ¿no? Por otro lado, tenemos la Carta de Ottawa, ¿no? Esta Carta de Ottawa para la promoción de la salud del año 1986 indica, ¿no? Que también es un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud y acá adopta el concepto de la LONDE, el que mencionamos hace un rato. ¿Te acuerdas ese canadiense que publica un libro, ¿no? Ese libro o su obra, que eran Nuevas Perspectivas sobre la Salud de los Canadienses del año 74, ¿no? De que habla de los 4 elementos. Entonces, adoptando estos conceptos de la LONDE y considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud. Entonces, esta Carta de Ottawa es muy importante, donde señala que la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Entonces, te dice que la salud viene a ser el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar nuestra vida y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar un buen estado de salud. Esa es la Carta de Ottawa. ¿Qué actividades se protegen? ¿No? Se protege una alimentación equilibrada, obviamente nutricionalmente, practicar continuamente ejercicio, deporte, tener un ritmo de sueño saludable, mantener hábitos higiénicos adecuados, disfrutar del tiempo libre, ejercitar la mente, evitar el estrés, la ansiedad, la depresión, tener una buena salud sexual, prevenir los accidentes domésticos, laborables, de tránsito y, como también mencionamos, evitar el consumo de alcohol, drogas, medicamentos y tabaco, ¿no? Entonces, esas son actividades que debes de alguna manera realizar, ¿no? Para poder, ¿no? Llevar una vida saludable. Muy bien. Y que todo esto se resume en los 7 hábitos saludables de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que son clave para lograr una vida más saludable. Muy bien. Entonces, chicos, te doy un par de segundos. Revisa bien si ves alguna consulta, duda. Recuerda que tienes toda la libertad de colocar tu duda, consulta a través del chat o levantando la manito. Muy bien.
Entonces, ya habiendo revisado qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud y qué hábitos debes realizar, muy bien, para poder tener una vida saludable, obviamente, si se pierde esta salud, se llega a un desequilibrio, puede conllevar, ¿no?, a una enfermedad. Bien, entonces, la salud, por lo tanto, de manera resumida, vendría a ser un estado dinámico de completo bienestar físico, mental y social, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y por su contraparte, la enfermedad sería la alteración, el deterioro del funcionamiento fisiológico o también psicológico de un organismo. Entonces, ambas van a formar un proceso continuo, cambiante, influenciado por factores que pueden ser ambientales, sociales o genéticos. Muy bien. Entonces, vamos a ver a continuación qué pasaría si se da un mal funcionamiento, ¿no? O un deterioro, sea por muchas causas, como ya te mencioné, que pueda afectar esta calidad de vida. Vamos a hablar entonces de las enfermedades. Muy bien. Entonces, la enfermedad viene a ser el término que proviene del latín infirmitas, que significa falta de firmeza. Y según la Organización Mundial de la Salud, la define como una alteración tanto estructural o como funcional, ¿no?, de un órgano manifestada por síntomas y signos característicos, ¿no? Y eso es lo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la define. Muy bien. Pero a continuación te voy a proponer una forma de clasificar, de entender, ¿no?, a las enfermedades de acuerdo a un criterio, eh, ¿no? Bueno, dependiendo de tres criterios, ¿no? Lo voy a poner más grandecito. Dependiendo de tres criterios. Y acá está, ¿no? ¿Cuáles son esos tres criterios? A ver, voy a poner así. Esos tres criterios, ¿no?, que tome en cuenta, ¿no?, a la hora de clasificar a las enfermedades, ¿no? Muchas veces las enfermedades son clasificadas por la rapidez o la de aparición y duración de una enfermedad. Si fuese así el caso, las enfermedades se clasifican en enfermedades agudas y enfermedades crónicas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que una enfermedad sea aguda o crónica? Como te digo, el criterio de clasificación es de acuerdo a la rapidez de aparición y duración, o sea, tiene que ver con el tiempo. Entonces, este criterio está relacionado con el tiempo de duración de una enfermedad. Entonces, tú sabes que las enfermedades las hay de corto tiempo o de largo tiempo, de largo plazo, ¿no? Entonces, aquellas que son de corto tiempo son las llamadas agudas, ¿no? Ellas son las que se desarrollan en corto tiempo, ¿no? Corto tiempo. Por otro lado, las de largo plazo o las que se desarrollan en más tiempo o que necesitan de más tiempo son las enfermedades crónicas. Muy bien. Entonces, ese primer criterio de clasificación tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, una enfermedad aguda, por lo tanto, es aquella que implica menor tiempo, se desarrolla en un lapso de tiempo bastante corto, como por ejemplo una gripe aparece y puede desaparecer en 4, 5, 6 días, ¿no? Una gripe, un resfriado, ¿no? Entonces, esos son enfermedades agudas. En cambio, tú dirás, profesora, también he visto enfermedades que toman mucho más tiempo, que pueden involucrar años. Claro, por ejemplo, la diabetes es algo que se va desarrollando poco a poco, ¿no? El asma también es algo que
no es una cosa que aparece y desaparece, ¿no? Como también la artritis, ¿no? Entonces, el cáncer también, ¿no? Entonces, recuerda que el término agudo y crónico no tiene nada que ver con la gravedad. Muchas veces uno piensa que una enfermedad crónica está relacionada necesariamente con la gravedad de la enfermedad y no es así. Una enfermedad crónica, recuerda, está relacionado al tiempo. Una enfermedad crónica es aquella que se ha desarrollado por más tiempo y una aguda menos tiempo. No sé si me dejo entender. Entonces, muchas veces dicen, su enfermedad es crónica, pero no necesariamente signifique que sea una enfermedad grave. Simplemente que se ha venido desarrollando poco a poco por mucho tiempo. Por ejemplo, una gastritis crónica, ¿no? Entonces, no quiere decir que la gastritis esté fatal, ¿no? Quiere decir nada más que la gastritis se ha venido desarrollando por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería precisar, ¿no? Con respecto a esta primera clasificación que tiene que ver con la rapidez de aparición y duración de la enfermedad. Muy bien, listo. Nos vamos ahora con el otro criterio, que es por la frecuencia. Por la frecuencia implica que el número de personas involucradas, ¿no? Por la frecuencia, vamos a poner acá, implica el número de personas afectadas, ¿no? Implica número de personas afectadas. ¿Listo? Entonces, si decimos que el criterio de clasificación aquí es por el número de personas involucradas o afectadas, decimos entonces que si es unas cuantas personas que están siendo involucradas, viene a ser denominada esta enfermedad como esporádica. Quiere decir que en una población, por ahí una persona le dio, no sé, derrame cerebral, a otra persona por ahí le dio un paro cardíaco, son cosas o casos aislados en una población, ¿no? Son casos puntuales, por eso que se llama esporádico. Muy bien, entonces son casos aislados. En cambio, cuando el número de personas involucradas ya implica o está relacionado a un área, a una determinada región, decimos que la enfermedad es endémica, ¿no? Porque ya implica una región, un área geográfica, ¿no? Y en esa área geográfica estamos hablando de un número relevante de personas que están siendo, pues, afectadas. Muy bien, y entonces acá tenemos, por ejemplo, la enfermedad endémica, ¿no? Que está caracterizado por una región. La propagación es baja, pero el número de personas afectadas están relacionadas a a cierta área geográfica, ¿no? Por ejemplo, en los valles interandinos del Perú, ¿no? En esos valles frecuentemente puede dar cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la bartonelosis, ¿no? O, por ejemplo, en zonas tropicales de nuestro país suele haber la malaria, porque el vector vive en zonas tropicales, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mencionarte con una enfermedad endémica, ¿no? Por otro lado, una enfermedad epidémica ya abarca mayor número de personas. Ya frecuentemente, obviamente, esta es una enfermedad epidémica, ¿no? Ya no solamente implica una pequeña región, puede abarcar, ¿no? Más de un país, varios países, todo un continente o más continentes. Entonces, el número de personas afectadas aumenta. Con respecto a una enfermedad endémica, en una enfermedad epidémica, el número de personas afectadas es mayor. Es así que la gripe, la viruela, el cólera, la peste, entre otras, son enfermedades infecciosas que se van a transmitir con mayor rapidez entre persona y persona. Muy bien. Y finalmente, si el número de personas afectadas involucra a todo el planeta, todos los continentes, ¿no? Del planeta, y el número de personas es mayor, estamos ante una pandemia. Nosotros hace poco hemos vivido una pandemia, ya sabes qué implica una pandemia, entonces el número de personas es mucho mayor. Entonces, por la frecuencia, por esta clasificación,
Entonces, está involucrado el número de personas afectadas, siendo de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor, ¿no? Esporádicas son casos puntuales, aumenta con una región endémica, una región epidémica, o mejor dicho, una enfermedad epidémica y abarca más personas. Y si estamos hablando de todo el planeta, es una enfermedad pandémica, ¿no? Una pandemia. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo criterio de clasificación de las enfermedades y es por la frecuencia. Nos vamos ahora con el tercer criterio de la clasificación y es por su origen. O sea, ¿qué causa la enfermedad? ¿No? Por su origen es ¿qué la causa? Voy a poner acá. ¿Qué la causa? ¿Qué la causa? Entonces, si es por la causa o por el origen, las enfermedades pueden ser, ¿no? Infecciosas, no infecciosas, ¿no? Emergentes también. Y por acá vamos a tener, por ejemplo, enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, ¿no? Enfermedades infecciosas y las no infecciosas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad emergente, ¿no? Son infecciones nuevas, desconocidas, recientemente identificadas en una población, que causan problemas, obviamente, que involucran problemas de salud, sea a nivel local, regional o mundial. Muy bien, entonces esas enfermedades emergentes surgen, ¿no? De patógenos que son novedosos, ¿no? Entonces, como te dije, son infecciones nuevas, desconocidas y recientemente identificadas. Esas son las enfermedades, ¿no? Emergentes. En cambio, las reemergentes vendrían a ser infecciones, ¿no? O enfermedades infecciosas que ya era conocida, ¿no? Pero que había disminuido significativamente o estaba controlada, pero que ha vuelto a aparecer y representa un problema para la salud pública. Muy bien, de repente porque de repente el microbio está siendo resistente al antibiótico, al medicamento, o de repente hay deterioro de la salud pública o mutaciones del patógeno, como es el caso del dengue, por ejemplo, la tuberculosis o el cólera, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las enfermedades reemergentes. Una enfermedad infecciosa, por otro lado, ¿no? Son enfermedades causadas por agentes patógenos, ¿no? Entonces, una enfermedad infecciosa, ¿no? Puede ser causada por virus, puede ser causada por bacterias, puede ser causada por helmintos, entre otros. Entonces, voy a precisar acá. Una enfermedad infecciosa es causada por microorganismos patógenos. Muy bien. Estos microorganismos patógenos pueden ser, como te dije, virus, bacterias, hongos, parásitos que van a ingresar al cuerpo y que se van a multiplicar y van a provocar, claro, daños, alterando el proceso normal, generando síntomas que puede ser fiebre, inflamación y algo característico de una enfermedad infecciosa es que se transmite de persona a persona. Se transmite de persona a persona. Muy bien. Entonces, es algo característico de una enfermedad infecciosa. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá con otro color, ¿no? Entonces, se transmite de persona a persona. ¿Listo? Por otro lado, una enfermedad
no infecciosa, su nombre lo dice, es una enfermedad que no está involucrado a agentes patógenos. Muy bien. Entonces quiere decir que la causa, ¿no? Es otra. Entonces, esas enfermedades no infecciosas son no transmisibles, son afecciones de larga duración, evolución lenta, que no se contagian de una persona a persona, ni son causadas, como te dije, por organismos patógenos. Se originan por una combinación de factores, que puede ser fisiológico, ambiental, estilos de vida o factores genéticos, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las enfermedades no infecciosas. Repito, no son enfermedades que se transmitan de persona a persona. No son causadas por microorganismos patógenos. Profesor, entonces, ¿cuál es la causa? Bueno, puede ser, ¿no? En este caso, la causa puede ser una carencia de alguna vitamina o de algún principio nutritivo, ¿no? Como ya lo hemos visto en la semana 6, si no me equivoco, una tabla de las vitaminas que te mencionaba justamente, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese déficit en el consumo, ¿no? De vitaminas, ¿no? Te acordarás que teníamos, por ejemplo, el escorbuto, el tan famoso escorbuto, ¿no? Que era debido al bajo consumo de la vitamina C. O el raquitismo, que tenemos aquí también como ejemplo, era por el bajo consumo o deficiencia de la vitamina D, ¿no? O tenemos también el beriberi, ¿no? Que es por el bajo consumo o deficiencia de de la vitamina B1, ¿no? Y así hay muchos más ejemplos, ¿no? Que está listado en esa tablita de la semana número 6, cuando hablamos de las vitaminas. Luego tenemos las enfermedades funcionales, ¿no? Esto es por el mal funcionamiento de algún órgano. Entonces, por el mal funcionamiento de un órgano, por ejemplo, la diabetes es debido al mal funcionamiento del páncreas, ¿no? O el cretinismo y el mixedema, por ejemplo, te acordarás en la semana que hablamos de las hormonas, ¿no? Hablamos de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, la tiroides, por una baja actividad, por un hipotiroidismo, ¿no? Puede darse el cretinismo y el mixedema. Muy bien. Por otro lado, el gigantismo, ¿no? El gigantismo también es otro problema porque es debido al mal funcionamiento, ¿no? ¿De qué órgano sería? Obviamente se estaría produciendo, ¿no? Eh, la hormona del crecimiento, ¿no? En exceso. Entonces, esto está caracterizado pues por un crecimiento físico excesivo, desproporcionado y obviamente es por una sobreproducción de la hormona del crecimiento, que esta a su vez es producida por la glándula hipófisis. Muy bien. Entonces, es así que se dan estas enfermedades no infecciosas, recuerda, no son causadas por microorganismos patógenos, sino por algún principio nutritivo, vitamina, mal funcionamiento de un órgano. Es más, también por la degeneración, ¿no? Eh, Esto es por el paso del tiempo, ¿no? Tú sabes que nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos sufren un deterioro progresivo con el tiempo. Y el resultado, ajá, viene a ser una pérdida gradual de función que puede causar una discapacidad o inclusive la muerte, ¿no? Entonces, una enfermedad degenerativa viene a ser justamente algo provocado por el deterioro de algún órgano, ¿no? Entonces, tú sabes que con el pasar del tiempo, ¿no? Con el pasar de los años, nuestros órganos no funcionan como cuando teníamos 15, 16, ¿no? Poco a poco va degenerándose.
¿no? Y es así que cuando ya, por ejemplo, ciertos órganos como es, ¿no? Nuestro hígado, ¿no? Si nuestro hígado sufre, ¿no? Un deterioro, ¿no? Una degeneración, ¿no? Puede funcionar mal y dar justamente la cirrosis, ¿no? La cirrosis. Muy bien, y ese es por el deterioro del hígado. Luego tenemos también la arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis viene a ser el endurecimiento, pérdida de elasticidad de las arterias. Muy bien. Y por otro lado tenemos la artrosis, ¿no? La artrosis viene a ser una enfermedad también, ¿no? Degenerativa que provoca el desgaste de cartílago, ¿no? Articular. Y obviamente puede afectar rodillas, caderas, columna, manos, ¿no? Causando cierto dolor, rigidez, ¿no? Entre otros. Entonces, todo lo que te acabo de detallar es producto del paso de los años. Nuestros órganos ya no funcionarán como cuando éramos jóvenes, ¿no? Hay una degeneración. Luego tenemos enfermedades ocupacionales. Quiere decir que por el trabajo al cual tú te dedicas, ¿no? Al tipo de trabajo en que estás involucrado, puede darte alguna enfermedad en relación al tipo de trabajo. ¿Qué profesora por trabajar me enfermo? Bueno, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en las minas y estás expuesto a altas concentraciones de minerales, como por ejemplo el plomo, puede darte el saturnismo, ¿no? O si estás expuesto a altas concentraciones de carbón, podría darte la antracosis, ¿no? Entonces, esas son enfermedades ocupacionales que están relacionadas con el tipo de trabajo que realizas. Luego tenemos las enfermedades congénitas, ¿no? Las enfermedades congénitas son enfermedades que has adquirido, ¿no? Antes del nacimiento, ¿no? Eso ya lo hemos visto semanas atrás, ¿no? Cuando te expliqué cómo es que las personas, ¿no? Tenían la hemofilia, el daltonismo, el síndrome de Down. Entonces, todo está en nuestros genes. Y esto es justamente cuando se unen los gametos, ¿no? Se determina, ¿no? Justamente qué características, qué enfermedades van a tener probabilidad de desarrollar estas personas, ¿no? Entonces, estas son enfermedades congénitas, son aquellas adquiridas antes del nacimiento, ¿no? Muy bien, y tenemos finalmente las enfermedades mentales, ¿no? Recuerda que son enfermedades que alteran el pensamiento, el humor, el comportamiento y obviamente que afectan las relaciones personales, el funcionamiento diario de una persona, ¿no? Entonces, ejemplo, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, la paranoia, ¿no? Son enfermedades de tipo mental. Muy bien. Entonces, aquí la clasificación, chicos, bajo tres criterios. Te doy un par de segundos, por favor, para que revises bien, porque en base a esto es que vamos a desarrollar la clase a continuación. Si hubiese alguna duda, consulta, estaré atenta, chicos. Te doy un par de segundos y revisamos estos tres criterios. Muy bien. Y en breve nos vamos a dedicar o nos vamos a enfocar a esto. Nos vamos a enfocar en las enfermedades infecciosas. Muy bien. Nos vamos a enfocar aquí. ¿Listo? Entonces, por favor, fijamos bien esta información para dar inicio, ¿no? A la siguiente parte de la clase.
Muy bien, vamos entonces a desarrollar la siguiente parte. Como te dije, vamos a hablar a continuación de las enfermedades infecciosas, ¿no? Esas enfermedades infecciosas son enfermedades que se van a transmitir de persona a persona, van a ser causadas por un agente patógeno, pero, ¿no? Tiempo atrás se desconocía o no se sabía explicar qué era o qué ocasionaba una enfermedad infecciosa. Esto es entonces para poder explicar, surge lo que vienen a ser los postulados de Koch, que fueron formulados por el famoso Robert Koch a partir de sus experimentos con Bacillus anthracis, que es la bacteria del famoso anthrax. Demostró que al inyectar un poco de sangre de un ratón enfermo a uno sano, este último se enfermaba, o sea, el sano. Tomando sangre del segundo animal e inyectándolo en otro, obtenía de nuevo los síntomas de la enfermedad. Y luego de repetir la operación unas 20 veces, consiguió cultivar la bacteria en caldos nutritivos fuera del animalito y demostró que incluso después de muchas transferencias de cultivo, la bacteria podía seguir causando la enfermedad cuando se reinoculaba a un animal sano. Fueron aplicados para establecer la etiología, exactamente. Gracias a estos postulados de Koch es que se permite establecer lo que es la etiología, o sea, la causa de las enfermedades. En este caso, la del anthrax, ¿no? Del carbunco, ¿no? Que era la enfermedad causada por esta bacteria del anthrax, ¿no? Y que ha sido, como bien te he mencionado, ha sido, gracias a estos postulados de Koch, ha sido generalizado para el resto de enfermedades infecciosas, con el objeto de saber cuál es el agente involucrado o responsable de la enfermedad. Es así que a través de este experimento se establecen los 4 postulados de Koch que debes aprender. Muy bien, para poder saber la etiología infecciosa de las enfermedades. Recuerda que etiología viene a ser la causa. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuación con los postulados. ¿Listo? Te voy a presentar los postulados de Koch. Entonces, la teoría microbiana fue consolidada por Robert Koch en el siglo XIX y establece que microorganismos específicos son la causa directa de enfermedades infecciosas, superando las teorías previas que existían, ¿no? Entonces son 4 los postulados de Koch, que son como 4 reglas fundamentales para demostrar esta relación causal entre un microbio y una patología. A ver, ¿qué te dicen estos 4 postulados que datan del año 1884? A ver, en el primer postulado te dice que la presencia, o sea, el microorganismo patógeno, debe estar presente. El microorganismo sospechoso debe estar presente en todo caso de animalito enfermo. Y en el caso de los animalitos sanos, no debería encontrarse, ¿no? Debería estar ausente en los animalitos sanos. Muy bien. Entonces, cuando hacen el análisis microscópico, tomando una muestra de este animalito, notan que el animalito enfermo le toman una muestra, puede ser de sangre, observan ante el microscopio y observan la presencia de sus glóbulos rojos, pero también observan la presencia de algo sospechoso, que podría ser el patógeno. Si por otro lado observan a un animalito sano, observan su sangre ante el microscopio, van a ver la presencia de glóbulos rojos, mas no va a estar ausente
en animalitos sanos, esta agente es patógeno, pero presente en los casos donde está la enfermedad. Muy bien, entonces este es el primer postulado, el postulado de presencia, ausencia del agente patógeno. Muy bien, nos vamos con el segundo postulado, que es el postulado del aislamiento. Esto es, el microorganismo debe ser aislado del huésped enfermo y cultivado en cultivo puro. Quiere decir que si tomo una muestra de este animalito enfermo, lo coloco en un medio de cultivo que tiene todas las condiciones para que el microorganismo pueda multiplicarse. Entonces, esto generalmente se hace en un medio gelatinoso, ¿no? Como una gelatina. Entonces, se siembra en este medio sólido con la muestra y vas a ver que poco a poco, con el paso de las horas, va a ir creciendo colonias del agente patógeno. En cambio, cuando se cultiva la muestra de un animalito sano, no va a estar el microbio en el medio cultivo, no va a crecer. Entonces, eso es lo que te dice el segundo postulado. El aislamiento del microorganismo puede ser obtenido, ¿no? De la muestra del animalito enfermo y puede ser luego cultivado en puro. Muy bien, quiere decir que tomamos la colonia y lo pasamos a un medio nuevo y así garantizamos que solamente en ese medio nuevo crezca el agente causal de la enfermedad. En un tercer postulado te dice que debemos ser capaces de reaislarlo. Esto es, las células del cultivo puro que te estaba mencionando debe ser capaz de causar nuevamente la enfermedad en animalitos sanos. Entonces, este microbio se reaísla de nuevo a partir del huésped experimental infectado y se debe demostrar que es idéntico al agente, ¿no? Causal que se había identificado previamente. Entonces, ¿qué haces para corroborar? Lo que haces es, lamentablemente, inyectar, ¿no? Este cultivo, lo introduces en un animalito sano y vas a provocar que en este animalito sano, que es un animalito de experimentación, lamentablemente muestre o replique todos los síntomas que habías visto previamente en el animalito enfermo. O sea, se replica la enfermedad. Entonces, con esto demuestras que este aislado puro que obtuviste es el agente causal, ¿no? Del cual habías identificado previamente, ¿no? Como responsable de la enfermedad del otro ratoncito. Entonces, de esta manera se replica la enfermedad en un animal sano, en un animal de experimentación. Y finalmente, en el cuarto postulado, ¿no? Vas a ver que el microorganismo nuevamente se aísla de este animalito de experimentación, que lamentablemente mostró los síntomas, y cuando veas al microscopio debes notar que este patógeno debe ser igual al que habías visto previamente en el microscopio. Le puedes hacer nuevamente cultivo en laboratorio, hacer un cultivo puro y efectivamente vas a demostrar que este microorganismo es idéntico al original. Entonces, con estos postulados es que se permite, ¿no? Encontrar la etiología infecciosa de las enfermedades. Muy bien. Entonces, esto, por favor, mi sugerencia es que te aprendas de manera ordenada cada uno de los postulados. Muy bien. Puede ser que en el examen te digan, a ver, qué te dice el primer postulado, qué te dice el tercero, qué te dice el segundo, qué te dice el cuarto postulado. Entonces tú debes tenerlo bastante claro. Muy bien. Listo. Vámonos ahora al siguiente punto de la clase.
Y vamos a hablar ahora de la terminología utilizada en las enfermedades infecciosas, porque como te dije, vamos a enfocarnos en las enfermedades infecciosas. Entonces, una enfermedad infecciosa es aquella, como te dije, causada por agentes patógenos. Entonces, un agente patógeno vendría a ser este organismo que origina la enfermedad. Profesor, ¿y quiénes pueden ser agentes patógenos? Pueden ser virus, bacterias, hongos, pueden ser gusanos, entre otros, ¿no? Y profesora, entonces, ¿esta enfermedad infecciosa es transmitida de persona a persona? Sí. Ahora, muchas veces en enfermedades infecciosas suele utilizarse el término de patogenicidad o virulencia, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos términos? La patogenicidad viene a ser la capacidad que tiene un microbio de infectar, o sea, esa capacidad que tiene de invadir, ¿no? Y de multiplicarse en un ser vivo y pueda ocasionar la enfermedad. Ahora, la virulencia, por otro lado, ya viene a ser ese carácter nocivo o patogénico de un microorganismo de producir una enfermedad, ¿no? Es el carácter nocivo. Entonces, para poder entender mejor a qué hace referencia estos términos, tienes casos o ejemplos. Por ejemplo, el virus de la distemper, ¿no? Solo puede infectar a perros, pero no al ser humano. Entonces, el distemper viene a ser patógeno para los perros, pero apatógeno en humanos. ¿Ya? Hasta ahí ya sabemos a qué se refiere con patogenicidad. Viene a ser la capacidad que tiene un microbio de infectar. Esto es, hay microbios que infectan a humanos, hay microbios que infectan a perros o de repente a aves. Eso se refiere a patogenicidad, es la capacidad que tiene el microbio de infectar. Muy bien. Por otro lado, cuando hablamos de la virulencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la primera cepa del COVID demoraba 21 días en mostrar síntomas, a comparación de la cepa actual que solamente lo hace en menos tiempo. Entonces, obviamente, dado que una se demoraba más y la otra menos, obviamente estamos viendo una diferencia, ¿no? Entonces, la cepa actual, que demora 3 a 4 días de mostrar síntomas, decimos que esta última va a ser más virulenta comparada a la cepa inicial. Entonces, ya sabemos cómo utilizar esta terminología. Muy bien, entonces eso por favor a tomar en cuenta porque puede ser pregunta de examen. Muy bien. Algo también que hay que tomar en cuenta y siempre muchas veces confundimos lo que es un signo o lo que es un síntoma y son cosas diferentes. Entonces, en medicina, cuando hablamos de signos o signo clínico, viene a ser cualquier manifestación objetiva, ¿no? La que el médico puede observar, ¿no? Como por ejemplo, un signo puede ser la fiebre o que tu cuerpo está enrojecido, son manifestaciones objetivas que se pueden ver. En cambio, los síntomas, ¿no? Los síntomas eh, viene a ser algo ya más subjetivo, ¿no? Algo que tú estás sintiendo, que solamente tú lo puedes sentir, lo que tú puedes percibir. ¿No? Por ejemplo, tú puedes percibir un mareo, una náusea, un dolor, ¿no? Una sensación de repente de fiebre, ¿no? Entonces, o una cefalea. Entonces, son síntomas, es algo que tú puedes percibir como paciente. No es objetivo, es subjetivo. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia, por favor, que hay que tener en cuenta. Muy bien, chicos, por favor, te doy un par de segundos para que fijes estas ideas, esta información muy probablemente nueva para ti.
Muy bien, ahora sí, ya tenemos claro esta terminología. Vamos a cerrar aquí. Y nos vamos ahora a contarte un poquito acerca de las etapas de una enfermedad y cómo es la forma y la vía de infección. Muy bien. Entonces, cuando has tenido alguna enfermedad, así como por ejemplo la gripe, ¿no? Entonces tú has sentido tal vez o has percibido, ¿no? Esas etapas. Muy probablemente la primera ni lo sientas, ¿no? Porque la primera etapa, que se llama incubación, es la etapa que abarca desde que ingresa el agente patógeno abarca desde que ingresa hasta que muestra los síntomas y signos de la enfermedad. Quiere decir que en este momento tú te puedes sentir muy bien y tú lo que no sabes es que estás incubando, por ejemplo, un virus, una bacteria, y en este periodo de incubación, que no hay signos, no hay síntomas, pero lo que sí está sucediendo es que el patógeno se está multiplicando. Entonces tú ni te das cuenta, pero se llama periodo de incubación al tiempo desde que ingresa el agente patógeno hasta que se muestran los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Cuando ya se muestran los signos y síntomas de la enfermedad, estamos en la etapa de desarrollo. Poco a poco estos síntomas y signos se tornan más intensos. Entonces ahí es donde tú ya te preocupas, vas al médico, el médico, ¿no? Evalúa y de acuerdo a lo que manifiestas, él puede diagnosticar qué enfermedad presentas, ¿no? Entonces esta etapa de desarrollo es la etapa donde el doctor puede diagnosticarte y darte la medicación pertinente. Obviamente, si sigues las indicaciones del médico, vas poco a poco recuperándote. Y ya cuando los signos, síntomas van disminuyendo, ¿no? Bastante, comienzas a entrar ya a una siguiente etapa, ¿no? Donde ya te vas sintiendo mejor, pero que todavía eh, no puedes hacer desarreglos, no te puedes confiar, porque recuerda que tu cuerpo ha tenido o ha librado una batalla en la etapa de desarrollo. Gran población de tus glóbulos blancos han disminuido terriblemente, entonces estás bastante, ¿cómo se dice? Eh, Tu sistema inmune está bastante disminuido, está bastante, ¿no? Reprimido, entonces necesitas recuperarte. Es lento la recuperación y por eso se llama convalecencia, porque aquí es donde debes extremar los cuidados para evitar las recaídas. Obviamente, si no tienes cuidado en este periodo de convalecencia, podría de alguna manera complicarse con otros agentes patógenos oportunistas y podría darte otra enfermedad en este periodo de convalecencia. Y obviamente puede que no puedas resistir esta vez, sí, conllevando la muerte. Entonces, por eso que siempre se busca extremar cuidados, tener una buena dieta, ¿no? Buenos cuidados en esta etapa de convalecencia para evitar las recaídas y con ello evitar, pues, de que llegue lo peor, que sería la muerte. Muy bien, chicos, entonces estas son las tres etapas que se identifican en una enfermedad infecciosa, aquellas que se transmiten por agentes patógenos. Muy bien. Listo, profesora, ¿y cómo adquiero una enfermedad infecciosa? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Las formas pueden ser directa, esto es contacto persona a persona, abrazaste a alguien, le diste el beso a alguien, ¿no? De manera directa, ¿no? Puede transmitirse una enfermedad. Y también puede darse de una manera indirecta a través de la ingestión de agua contaminada con el agente patógeno o el alimento contaminado con el agente patógeno o a través de un vector. ¿Te acuerdas los vectores que hablamos semanas atrás? Muy bien, también puede ser los vectores, las moscas, las cucarachas, los zancudos,
¿no? Pueden transmitir de manera indirecta la enfermedad o tocando objetos contaminados con secreciones de un enfermo, ¿no? Entonces, eso puede ser también. Hay otra forma llamada una forma zoonótica, y en esta forma es a través de animales. Quiere decir que enfermedades que generalmente le da a los animales, esta enfermedad rara vez llega al ser humano. Muy bien, como por ejemplo la rabia, ¿no? Que es una enfermedad bastante, ¿no? Común en perros, en ratas, en gatos, ¿no? Puede llegar eventualmente al hombre, ¿no? Entonces, estas son enfermedades zoonóticas, que son enfermedades de animales que llegan o alcanzan al ser humano. Estas son formas, la forma de transmisión. Otra cosa es vía, y ten cuidado, ¿ah? Porque pueden por preguntarte en el examen y te puedes confundir. Una cosa es forma, ya sabes, directa, indirecta o por zoonosis, y otra es vía de infección. ¿Qué significa la vía? O sea, ¿cuál es la ruta de ingreso que utiliza el agente patógeno para ingresar a tu cuerpo? ¿Cuál es la ruta de ingreso? Quiere decir que el agente patógeno puede ingresar a través de tu boca o a través de tus fosas nasales, a través de tu piel o a través de las relaciones sexuales. El agente patógeno puede ingresar a tu cuerpo. Si es a través de tu boca, esto es mediante una vía oral o digestiva, esto es porque ingeriste de repente agua, alimentos contaminados. Si es nasal respiratoria, quiere decir que a través de tus vías respiratorias, ¿no? A través del aire, ingresa el agente patógeno, ¿no? Cutánea, de repente alguien te picó, mejor dicho, no, un animalito te picó, un insecto, de repente alguien te mordió, un perrito rabioso, ¿no? A través de la piel es que ingresa el agente patógeno. Y la vía sexual, ya sabemos que a través de las relaciones sexuales, y menos si no estás protegido, entonces puedes transmitirte, ¿no? De una enfermedad. Muy bien, entonces esas son vías de infección, que es como las rutas de ingreso del agente patógeno a tu cuerpo. Muy bien. Profesora, ¿son las únicas? No, hay más vías, pero estas son las más, se puede decir, las más conocidas. Muy bien. Listo, chicos. Par de segundos. Fija bien la idea, por favor. Si hubiese alguna duda o consulta, me lo haces llegar. En este momento vamos a ver ya lo que vienen a ser los diferentes tipos de enfermedades infecciosas bastante frecuentes en el ser humano. Entonces, hasta aquí, por favor, revisamos bien esta información y ya comenzamos a explicar varios ejemplos. Muy bien, entonces comenzamos con lo que te había mencionado. Vamos a hablar de las enfermedades. Sin antes solamente recordar algo que ya hemos revisado previamente acerca de los vectores. ¿Te acuerdas que en este momento, cuando te hablé de la forma de transmisión indirecta, te mencioné animales, ¿no? Y por ejemplo, podemos hablar de los vectores, ¿no? Recordar que los vectores mecánicos, como las moscas y cucarachas, el agente patógeno se adhiere en el cuerpo del vector.
¿no? Está en el cuerpito, en la patita, externamente. Pero cuando se trata de vectores biológicos, el agente patógeno ingresa al interior del vector y ahí dentro se multiplica, se transforma en otro estadio de su ciclo de vida. Dentro del vector, recuerda, dentro. Eso es biológico. Mecánico está por fuera. ¿Listo? Nada más quería recalcar eso que ya habíamos tocado en la semana 14. Muy bien, entonces vamos a hablar a continuación de las enfermedades infecciosas más frecuentes en el ser humano. Vamos a hablar de enfermedades virales, vamos a hablar de enfermedades bacterianas, por acá deben estar las bacterianas, ahí están las enfermedades bacterianas. Vamos a hablar luego de enfermedades micóticas y luego vamos a hablar de enfermedades parasitarias. ¿Ya? Entonces vas a notar las particularidades que voy a hablar acerca de cada una de ellas. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las enfermedades virales. ¿Listo? Esto es enfermedades causadas por virus, ¿no? Entonces tenemos a continuación, ¿no? La gripe, ¿no? Tenemos la poliomielitis, el sarampión, la rabia, el dengue. Muy bien. Entonces, estas enfermedades virales son causadas por virus y vamos a identificar qué tipo de virus. Muy bien, entonces anota, por favor. Vamos a comenzar. A ver. Entonces, comenzamos con la gripe. La gripe viene a ser una enfermedad bastante conocida, cosmopolita, causada por un virus de ARN. Ahora, ¿qué vía utiliza? ¿Qué vía? Puede ingresar a través del alimento, ¿no? Del agua contaminada tal vez, o sea, a través de una vía oral, como también el virus puede ingresar por una vía nasal respiratoria. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera, qué forma sería la transmisión? Puede ser contacto directo de persona a persona, ¿no? De repente una persona está hablando con alguien y simplemente al hablar se bota una gran cantidad de microgotitas al aire. Imagínate, si hablar se lanza gran cantidad, imagínate el toser o estornudar. Entonces, de esa manera se puede transmitir de manera directa la enfermedad de persona a persona o indirecta a través de repente, una superficie contaminada, una bebida contaminada, ropa contaminada, ¿no? O por fluidos, ¿no? Entonces, esa es una forma indirecta. Y también los vectores, ¿ah? Las moscas, cucarachas que se posan sobre los esputos, que contienen gran cantidad del virus de la gripe, también de esa manera se puede transmitir la enfermedad. ¿Muy bien? Entonces, esto es con respecto a la gripe. Con respecto a la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis es otra enfermedad viral altamente contagiosa y que afecta el sistema nervioso, pudiendo causar parálisis permanente o inclusive la muerte, y afecta principalmente a pequeños menores de 5 años. Por eso, cuán importante, chicos, es vacunar a los pequeños y cumplir con el cronograma de vacunación para evitar estas enfermedades, chicos. Entonces, la poliomielitis es causada por un virus de ARN. La vía que utiliza puede ser tanto vía oral como también vía nasal, ¿no? A ver, se transmite por contacto directo, sí, sea tocando el moco, la flema de un enfermo, pero también puede ser a través de heces o agua contaminada, ¿no? O sea, alimento o agua contaminada con materia fecal de algún enfermo, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso que es importante prevenirlo con la vacunación, ¿listo? Porque siempre aparecen estos casos todavía. Tenemos ahora la sarampión. Muy bien, la sarampión es otra enfermedad también viral causada por un virus también de ARN. La vía que utiliza es oral, también nasal. Y acá hay otra que no te he mencionado que está a través de la conjuntiva de los ojos, ¿no? Cuando el niño se toca los ojos con las manos sucias, puede ingresar el virus del sarampión.
Si es que el niño de repente ha estado en contacto con, de manera directa con un enfermo o de manera indirecta tocando toallas, pañuelos, objetos contaminados con secreciones nasales o de garganta de algún enfermo. Y esta enfermedad, como te digo, es muy frecuente en los niños o en los adolescentes, ¿no? Entonces, este es el sarampión. Por otro lado, la rabia. La rabia también es otra enfermedad de origen viral, causa viral. Es mortal, que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidos los humanos, ¿no? Y transmitida generalmente por la saliva. Esto es porque de repente, ¿no? Ha sido mordido o arañado con animales infectados. Por eso que la vía de infección es cutánea a través de la piel. Y una vez que aparecen los síntomas, es casi siempre fatal. Por eso que la prevención incluye vacunar a las mascotas. Y si en caso alguna vez te has expuesto, ¿no? Con de repente a un animal, ¿no? De dudosa procedencia y que tenga mucha probabilidad de tener rabia, lo más importante es que te hagas una limpieza inmediata de la herida y la aplicación de profilaxis, ¿no? Ante una vacuna, ¿no? Una vacuna o una, ¿cómo le dicen? Un suero antirrábico, ¿ya? Entonces, esto es porque si bien a través de la saliva del perro, del gato, del murciélago, de la rata, ¿no? A través de su mordedura o arañazo se puede transmitir, el tiempo de incubación puede demorar hasta 6 meses. Incubación, ¿ah? Una vez que aparecen los síntomas, como te dije, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque una vez que inician los síntomas afecta el sistema nervioso central y generalmente una vez que aparece el periodo de desarrollo de la enfermedad, ya no vas a entrar a un periodo de convalecencia. Por eso que decimos que es una infección mortal. Por eso, una vez que si te ha sucedido o te suceda, te va a suceder en el futuro, un perro en la calle te muerde, un gato de callejero te muerde o te araña, aparte de lavarte bien la herida, tienes que acudir a un centro de salud para colocarte, ¿no? De manera, preventiva el suero antirrábico. Porque como te digo, una vez que los síntomas de la rabia aparecen, ya no hay marcha atrás. Directamente la persona se dirige a la muerte. Muy bien. Y finalmente tenemos el dengue, ¿no? El dengue es otra enfermedad viral causada también por un virus de ARN. La vía que utiliza es cutánea. ¿Por qué? Porque el dengue es transmitida por un mosquito, este mosquito del género Aedes, especie aegypti, Aedes aegypti, que causa fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones cutáneas, ¿no? Y puede provocar hemorragias internas y shock. Muy bien, entonces, por eso que eh, es importante justamente eliminar los criaderos del mosquito de manera preventiva para evitar justamente la transmisión de esta enfermedad. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí te he mencionado enfermedades infecciosas más frecuentes en el ser humano, en este caso de tipo viral. Muy bien, vamos a continuación mencionar algunos ejemplos con algunas imágenes. Muy bien, y con esto pasamos a enfermedades bacterianas, ¿no? Te doy un par de segundos, revisa bien y vamos a continuación con algunas imágenes.
Entonces, ya hemos mencionado acerca de las enfermedades virales. Muy bien. Solamente acá para reafirmar acerca de la poliomielitis, ¿no? Recuerda que esta enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Puede causar parálisis en cuestión de horas. Muy bien. Recuerda que afecta sobre todo, como te dije, a menores de 5 años. ¿Y qué síntomas da? Cansancio, cefalea, fiebre, vómito, ¿no? Dolores en los miembros. Y una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas. Por eso, ¿cómo podemos prevenir? Con la vacunación. Con respecto al sarampión, también es bastante común en los niños, ¿no? Es peligroso, sobre todo en bebés, niños pequeños, ¿no? La fiebre, los ojos rojos, el moqueo nasal, la tos y sobre todo la erupción y sarpullido son síntomas característicos de esta enfermedad. Obviamente, si esta enfermedad no se extreman los cuidados en el periodo de convalecencia, puede conllevar a una encefalitis o una bronconeumonía. Por eso, cuán importante es extremar los cuidados en el periodo de convalecencia. Y es importante para poder prevenir, como te dije, siempre la vacunación. Tú sabes que de acuerdo al cronograma de vacunación, ¿no? El bebé recibe su primera dosis entre los 12 a 15 meses y su segunda dosis ya cuando es más grandecito, entre los 2 a 5 años. Y la vacuna es una forma justamente de prevenir esta enfermedad. Muy bien. Y el dengue, ya lo hemos visto también, es una enfermedad infecciosa que utiliza, o mejor dicho, es causada por la picadura de un zancudo, ¿no? Aedes aegypti, que esté infectado, claro. Un zancudo que esté infectado por el agente patógeno. Muy bien. Entonces, el zancudo infecta por medio de su saliva al picar y el virus va a ingresar, actúa sobre el sistema nervioso, pulmones, riñones, estómago inmediatamente. Entonces, la infección se interna y el virus ataca los glóbulos blancos, ¿no? Que son justamente representantes de nuestro sistema inmune. Entonces, es importante, chicos, para poder prevenir estas enfermedades, no tener agua estancada, evitando que formar criaderos para estos zancudos, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ahora nos vamos con las enfermedades bacterianas. Entonces, vamos con las enfermedades bacterianas. Muy bien. Acá mi sugerencia con respecto a las enfermedades bacterianas es que te aprendas el nombre científico del agente causal. Por ejemplo, vamos a comenzar en este momento con la tosferina. Muy bien, la tosferina es una enfermedad causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis. Muy bien, Bordetella pertussis, muy bien, ingresa por la vía oral respiratoria. O sea, oral, digestiva, respiratoria, nasal, ¿no? Dos vías. Cualquiera de estas dos vías puede ingresar el agente causal de la tosferina, Bordetella pertussis. Muy bien. Ahora, esta tosferina, esta enfermedad bacteriana, ¿no? Muchas veces también llamada como el coqueluche o tos convulsiva, es una infección respiratoria altamente contagiosa y se caracteriza por episodios de tos seca, violenta, incontrolable, que pueden durar semanas o meses, a menudo seguidos de un sonido agudo al inhalar, ¿no? Y vómitos. Es peligrosa e incluso puede ser mortal para los bebés, siendo la vacunación, como siempre, la mejor prevención, ¿no? Entonces, cuando el médico tratante
te da la medicación adecuada, puedes entrar en convalecencia gradualmente, la tos disminuye durante semanas. Y recuerda que las formas o los mecanismos de transmisión siempre es a través de las secreciones, ¿no? De manera directa, cuando tocas las secreciones o esputos, ¿no? De estos enfermos. La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, ¿no? Es otra enfermedad bacteriana, en este caso causada por la famosa bacteria Salmonella typhi. Es potencialmente mortal y se transmite, ¿no? Cuando consumes, obviamente de manera oral digestiva, consumes alimentos o agua que estén contaminados con heces o orina de personas infectadas, ¿no? Entre los síntomas que puedes presentar es fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea. Es común en zonas con saneamiento deficiente, ¿no? Es más, aquí vas a tener cuidado también cuando de repente comes en la calle. Tú no sabes quién manipula el alimento que luego tú ingieres, ¿no? De repente el cevichito en la calle, de repente, ¿no? Tu combinado en la calle, muy probablemente, pues tienes que tener cuidado. La persona tiene una pésima higiene, después de ir al baño, no se lavó las manos y contamina el alimento que luego te vende, ¿no? Entonces, y más aún si esta persona tiene tifoidea, peor todavía. Entonces, de esa manera, por favor, hay que tener mucho cuidado con el alimento que consumes. Luego tenemos esta otra enfermedad que es el cólera, ¿no? El cólera es otra enfermedad infecciosa, diarreica, causada por la bacteria Vibrio cólera, transmitida principalmente por agua o alimentos que estén también contaminados con heces de personas enfermas, que provoca deshidratación rápida, severa, con diarrea acuosa, siendo potencialmente mortal en horas, si no se trata con una rehidratación oral o intravenosa. Muy bien, nuevamente esto es bastante común en zonas de con saneamiento deficiente, ¿no? Donde no hay agua o no hay acceso, ¿no? Entonces, eso es el cólera, ¿no? Luego tenemos la bartonelosis. La bartonelosis es otra enfermedad, muy bien, bacteriana. Esta enfermedad Esta enfermedad viene a ser una enfermedad zoonótica causada por una bacteria del género Bartonella y transmitida principalmente por vectores que pueden ser pulgas, piojos o inclusive el mosquito Luxomia, ¿no? En Sudamérica, esta bartonelosis, ¿no? Es bastante conocida, ¿no? Como la enfermedad de Carrión o la verruga peruana, que tiene una fase aguda, que es la fiebre de la orolla, y crónica, que es la verruga peruana, que es tratable, claro, con antibióticos. Por eso que la vía de infección es cutánea, porque es debido a la picadura de un mosquito o, como te decía, de pulgas o piojos que estén infectados con esta bacteria. Muy bien. La tuberculosis es otra enfermedad. Vamos ahora con la tuberculosis. Es otra enfermedad bacteriana bastante conocida, bastante famosa, por decirlo así, ya que se trata de una enfermedad que está, ¿no?, en todo el planeta. Entonces, esta enfermedad bastante contagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como el famoso bacilo de Koch, afecta principalmente a los pulmones. También puede atacar otros órganos, otros tejidos, pero su preferencia siempre son los pulmones. Se transmite por el aire al toser, estornudar o simplemente hablar. La tuberculosis activa se cura con tratamiento con antibiótico, ¿no? Un tiempo aproximadamente de 6 meses. Obviamente puede ser fatal si no se trata.
Muy bien, entonces por eso que la vía de infección es oral o nasal respiratoria. Muy bien, entonces nos vamos ahora finalmente con otra enfermedad bacteriana, que es la sífilis. La famosa sífilis es una enfermedad, ¿no?, de transmisión sexual. Esta enfermedad es causada por la bacteria Treponema pallidum. Es curable con antibióticos, comúnmente con penicilina si se trata a tiempo, y se transmite por contacto sexual, ¿no? Por la vía sexual. Sus etapas incluyen el chancro indolores, sarpullidos, y si no se trata puede causar daños bastante graves en los órganos, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no?, de alguna manera prevenir estas enfermedades de transmisión sexual cuidándose con preservativos, ¿no? Y otras maneras, ¿no? Evitando también, obviamente, tener relaciones sexuales con personas de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades bacterianas, chicos, y mi sugerencia es aprenderse el nombre científico de los agentes causales. Muy bien, por favor repasemos un par de segundos y te muestro algunas imágenes relacionadas. Muy bien, vamos entonces a mostrarte algunas imágenes para consolidar la información aprendida en este momento con respecto a cada enfermedad bacteriana. Entonces tenemos acá la tuberculosis. Nuevamente, esa es una enfermedad que se transmite vía tanto oral como respiratoria, provocada por el famoso bacilo de Koch, ¿no? Y cuando se transmite frecuentemente de persona a persona, pero también puede ser de manera indirecta, pero lo más común es de persona a persona porque tan solo el enfermo con tuberculosis al momento de hablar, al hablar nada más, lanza al aire una gran cantidad de gotitas con este bacilo, ¿no? Por eso que estos individuos sí o sí deben andar con mascarillas para evitar contagiar alrededor, ¿no? Entonces, esta enfermedad en algunos puede curarse de manera espontánea, en algunos casos puede haber una tuberculosis, ¿no?, aguda, en caso de que los pacientes sean, pues, pacientes susceptibles, como son los pacientes con VIH, ¿no? Y en otros casos, el sistema inmune no puede eliminar la bacteria, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente daría positivo a una prueba de tuberculosis llamada la prueba de tuberculina, y la bacteria queda contenida en nódulos celulares, ¿no? No deja el cuerpo que se multiplique, entonces queda contenida en nódulos celulares y existe un riesgo del 10% de que la infección se reactive y desarrolle la enfermedad. O sea, hay algunos que tienen ahí la bacteria alojada, ¿no? Y no permite que ésta se multiplique, pero que si de repente hay un desencadenante posteriormente, puede la persona desarrollar la enfermedad. Muy bien, entonces este es con respecto a la tuberculosis. Con respecto a la sífilis, ya te comenté que es una enfermedad de transmisión sexual. No se transmite porque tocaste la manija de una puerta, porque te fuiste a una piscina, tocaste un inodoro, etcétera. Entonces, esto es porque tuviste relaciones sexuales o tocaste la sangre o las úlceras de una persona que tiene sífilis, especialmente úlceras en la boca, en el pene, en la vagina, ¿no? Entonces, esta enfermedad tiene 3 estadios, ¿no? La infección, si no se trata, pasa por varios estadios durante su desarrollo y puede durar muchos años o toda la vida. Un estadio primario es que aparecen llagas indoloras, que se llama chancro duro, en el sitio de la infección, ¿no? Puede ser en la boca, puede ser en los genitales.
En el segundo estadio, ¿no? Que dura más o menos de 6 a 12 semanas desde el contagio y puede durar poco tiempo. O sea, aparece de la semana 6, de la sexta a la 12ª semana, desde que ocurrió el contagio, y puede darse una caída de cabello, aparición de úlceras en la boca, ¿no? En las axilas también, erupciones en el cuerpo. Y en esta etapa, ¿no? Tanto del estadio primario como secundario es un periodo contagioso. Muy bien. La enfermedad puede mantenerse latente, o sea, la enfermedad puede quedarse sin mostrar síntomas y puede durar muchos años. Muy bien. Luego, si la enfermedad progresa, en esta etapa llamada terciaria, la sífilis puede provocar ya lesiones más internas. Puede ocasionar ceguera, demencia, problemas cardíacos, huesos afectados, hígado dañado, puede ocasionar parálisis, o sea, puede conllevar a la muerte de la persona. Muy bien, entonces, cuán importante, como te dije, es prevenir estas enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, y luego teníamos la tifoidea. Como te dije, ten cuidado donde consumes tus alimentos, porque la forma o mejor dicho, la vía de infección de la Salmonella tifi es a través de la vía oral digestiva. Esto es cuando consumes agua o alimentos contaminados con heces fecales. Muy bien, o por otro lado, en casa, cuán importante es hervir el agua, descontaminar o esterilizar, ¿no? Tus frutas y verduras, esto es desinfectarlas con lejía, ¿no? Claro, hay una proporción, ahora no vas a llegar y vas a echar harta lejía al agua donde vas a desinfectar tus verduras y frutas, hay una proporción que el mismo frasco de lejía lo menciona, entonces es importante tener o seguir llevar a cabo estas recomendaciones. Cuidado cuando comes en la calle, lávate las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, córtate las uñas, consumir agua hervida o clorada y mantener la casa libre de desechos. Son recomendaciones que debes seguir para evitar adquirir esta enfermedad. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos hablado de las enfermedades bacterianas. Ahora sí, muy rápidamente me voy a las enfermedades micóticas, ¿no? Entre las enfermedades micóticas que vamos a hablar el día de hoy, tenemos a la tiña del cabello. El agente causal es Microsporum, ¿no? O también tenemos al agente causal del género Trichophytum. Cualquiera de los dos causa la tiña del cabello. Generalmente los niños, que son los más afectados, la vía de infección es cutánea, o sea, en la piel, la transmisión de la persona con tiña es a otra sana, ¿no? De persona a persona, y también por las mismas mascotas que pueden ser portadoras de este hongo. Recuerda que una enfermedad micótica es aquella causada por hongos, ¿no? La tiña de los pies, o también conocida como el pie de atleta, es causada por otro hongo del género Trichophytum o Candida albicans. Cualquiera de los dos causa el pie de atleta. La vía de infección también cutánea. Esto es porque tocó tus pies, los suelos de duchas, de piscinas públicas que estén contaminadas, áreas frecuentemente húmedas. De repente tú sueles usar tu zapatilla, tu zapato por muchas horas y le das toda la condición de humedad, ahora en verano todavía humedad, oscuridad, y es una condición ideal para que los hongos comiencen a proliferar, ¿no? Y sobre todo si usas de repente medias con tejidos sintéticos que no permitan que tu piel pueda transpirar y pueda ventilarse, entonces le das todas las condiciones. Muy bien, entonces, con respecto al pie de atleta, recuerda que es una infección superficial. No es grave, pero puede ser molesto, porque puede aparecer entre los pliegues de los dedos, puede causar, si es que tú no lo curas, lo dejas pasar tiempo, se torna crónico.
y puede llegar a tus uñas. Se van a tornar amarillentas, gruesas, quebradizas. Luego en la planta del pie aparece, pues, ¿no? Cierta picazón o de repente también engrosamiento, ¿no? Entonces hay maneras, ¿no? De evitar, ¿no? Recomendaciones. Lávate los pies todos los días, mantenerlos secos, usa calcetines, calzado limpio, no camines descalzo en las áreas públicas, ¿no? Y como te digo, prolifera principalmente en las plantas de los pies, ya que busca lugares que reciban poca luz, retengan humedad y provoca enrojecimiento e incluso mal olor. Muy bien. Entonces, esto es con respecto al pie de atleta. Y finalmente, la micosis pulmonar. La micosis pulmonar aguda es causada por el agente patógeno Histoplasma capsulatum. La vía de infección es nasal, o sea, a través de las vías respiratorias, siendo por la inhalación de esporas del hongo. Muy bien, entonces hay que tener cuidado con este histoplasma capsulatum. Muy bien, porque este es un hongo que va a crecer en forma de micelios, ¿no? Entonces, este patógeno causa infecciones respiratorias, ¿no? Crece como en forma de moho en el ambiente y adopta una forma parasitaria, ¿no? A la temperatura corporal de los mamíferos. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esta micosis pulmonar aguda. Muy bien, entonces hay que ventilar siempre las habitaciones, tenerlas, eh, ventiladas para evitar que se forme humedad y se formen esos mohos, ¿no? Que va a contener las esporas de los hongos. Muy bien. Listo, chicos. Entonces nos vamos ahora con las enfermedades parasitarias. Muy bien. Cuando hablamos de las enfermedades parasitarias pueden ser por protozoarios, puede ser por gusanos o helmintos, o puede ser por artrópodos. Muy bien, esas son las enfermedades parasitarias que vamos a hablar a continuación. Entonces, comenzamos con enfermedades causadas por protozoarios. Me voy a ayudar rápidamente con estas imágenes que tengo por aquí. Acá está. Entonces, enfermedades por protozoarios. Vamos a tener la entamobiosis, ¿no? Esta entamobiosis es una enfermedad causada por... ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Sí. Me avisan cuando se entrecorte, ¿eh? Ya. Ok. Entonces, cuando estábamos hablando de la amibiosis o entamobiosis causada por el protozoario Entamoeba histolítica. La vía de infección es a través de la vía oral o digestiva. Esto es porque consumes alimentos o agua contaminada con heces humanas y que porten quistes de entamoeba. Muy bien, puede causar diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, ¿no? Fiebre, ¿no? Entonces, nuevamente aquí también puede de alguna manera involucrarse también los vectores, ¿no? Los vectores mecánicos como moscas y cucarachas, ¿no? También puede estar
involucrados en la transmisión de este agente patógeno. Luego tenemos otra enfermedad, es la tripanosomiasis o el mal de Chagas, ¿no? Entonces, esta tripanosomiasis o mal de Chagas es una infección parasitaria crónica causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Ahora, la vía de infección es cutánea. ¿Por qué? Porque es por la picadura del vector. Muy bien, sucede que si la agente causal es tripanosoma necesita un vector que es Triatoma infestans. Ese es el vector. Muy bien, entonces, este vector, estos chinches presentes en América Latina, afecta cuando pica. Este tripanosoma afecta el corazón, afecta el sistema digestivo. Muy bien, es tratable, sí, con medicamentos, pero la higiene, ¿no? La higiene es una buena prevención, ¿no? Entonces, la transfusión de sangre también puede de alguna manera ser responsable como mecanismo de transmisión de la enfermedad. Muy bien, por eso cuán importante es antes de hacer la transfusión sanguínea, revisar cuál es el estado de la sangre del cual se va a transfundir, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la enfermedad de Chagas, ¿no? Que lo tenemos por acá, si no me equivoco. A ver, está acá la información que teníamos. ¿Dónde está? Ah, no. Por acá está, ahí está, la tripanosomiasis, ¿no? Como te había comentado, el agente causal es Trypanosoma cruzi. El vector es Triatoma infestans, también conocido como chirimacha. Entonces, el chinche tiene la mala costumbre que cuando pica, libera heces. Entonces, la persona, obviamente por la picadura se rasca y sin querer queriendo esparce las heces y entonces llega a la herida, ¿no? Entonces el tripanosoma ingresa a la circulación por una herida en la piel o por la conjuntiva. Entonces el tripanosoma se divide dentro de macrófagos y células del hígado, vaso y corazón. Y cuando los tripanosomas están en el plasma de la persona enferma, luego viene un chinche, pica a un enfermo y toma la sangre con estos tripanosomas. Y así sucesivamente continúa el ciclo, ¿no? Los tripanosomas se dividen en el tubo digestivo del chinche, o sea, dentro del chinche, y ahí se transforma en la forma infectante. Muy bien, y así se cumple el ciclo de vida de este Trypanosoma cruzi. Por eso decimos que Triatoma infestans, la chirimacha, es un vector de tipo biológico. Muy bien, es biológico. Continuando, ¿no? Nos vamos ahora con la malaria o paludismo, ¿no? La malaria o paludismo es otra enfermedad parasitaria causada por un protozoario llamado Plasmodium vivax, pero también otras especies como Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae son agentes causales para el paludismo. La vía de infección es cutánea porque es por la picadura del zancudo del género Anopheles, ¿no? O también puede ser por transfusión sanguínea, ¿no? Por eso es importante revisar la sangre que se va a compartir previamente. Muy bien, entonces nos vamos por aquí. Debe haber una imagen, acá está, de la malaria o paludismo. Y tenemos por aquí, ¿no? Cómo es que el agente patógeno, que pueden ser de las especies Plasmodium vivax, malaria o falciparum, y utiliza el vector que es el Anopheles, el género Anopheles, es una hembra, porque las hembras son las hematófagas, los machos no. Entonces el mosquito hembra infectado pica e inyecta la saliva con esporozoitos a un humano sano. Estos esporozoitos se dividen en los hepatocitos, o sea, en las células del hígado, formando otro estadio llamado merozoito. El merozoito, ¿no? Infectan y destruyen a los glóbulos rojos y se liberan más merozoitos.
Y estos merozoitos, algunos de ellos, se transforman en gametocitos. Es así que cuando el mosquito pica al humano enfermo, ingiere sangre con gametocitos. Y en el intestino, los gametocitos se fecundan y forman un cigoto que origina al esporozoito. Es así que nuevamente el mosquito con esporozoito, ¿no? Pica a un individuo sano y así nuevamente continúa el ciclo para este agente causal del género Plasmodium, ¿no? Entonces, por lo tanto, el mosquito hembra del género Anopheles es un vector ¿de qué tipo? Biológico, ¿verdad? Es un vector biológico. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos hablado de las enfermedades parasitarias. Muy bien, transmitida por protozoarios. Ahora nos vamos con las transmitidas por gusanos o helmintos. Así tenemos la teniasis, ¿no? La teniasis es causada por el adulto Taenia solium o el adulto de Taenia saginata, ambos tenias, que son gusanos planos. Y obviamente lo adquieres porque ingieres carne mal cocida que tiene la forma larvaria conocida como cisticerco. Entonces, por vía oral ingieres carne mal cocida que tiene la forma larvaria del cisticerco. En cambio, la cisticercosis te da porque ingieres huevos de tenia. Entonces, cuando ingieres alimentos o agua contaminada con huevos, y obviamente esos huevos vienen con las heces de alguna persona que tiene una tenia solitaria, es que ingiere los huevos y luego estos huevos se desenquistan y forman los cisticercos, que son las formas larvarias. Estos cisticercos pueden viajar al músculo, pueden viajar al ojo, pueden viajar al cerebro. Muy bien. Entonces, cuán importante es de alguna manera tener una buena higiene, consumir alimentos, ¿no? Y agua debidamente descontaminados, cocer bien la carne para evitar, ¿no? Todas estas enfermedades por helmintos. Por otro lado, el perro tiene también su propia tenia, ¿no? Entonces, cuando tú consumes alimentos o agua contaminada con heces que tienen huevos de tenia del perro, te da justamente una enfermedad llamada hidatidosis. Muy bien. O de repente porque acaricias a tu perro y tu perro tiene en su pelaje los huevos de la tenia del perro, también contrae si es que no te lavas las manos luego, ¿no? Luego tenemos la fasciolosis causada por fasciola hepática. De la misma manera, vía oral, cuando consumes berros, lechuga, alfalfa que contengan la metacercaria, que es un estadio de la fasciola hepática. Entonces, esta metacercaria se aloja luego en tu hígado y ahí se transforma en fasciola hepática. Muy bien. Luego la ascariosis causada por la lombriz intestinal, Ascaris lumbricoides. Es cuando consumes alimento, agua contaminada con heces que tengan huevos de esta lombriz intestinal, ¿no? Como te das cuenta, hay forma de prevenirla, ¿no? Descontaminando alimentos y poniendo a hervir tu agua, ¿no? Y la enterobiosis causada por el oxiuro, ¿no? Enterobios vermicularis. La vía de infección no solamente es oral, también nasal, lo puedes respirar, los huevecillos cuando sacudes las sábanas, donde de repente durmió un niño que tiene oxiuro, ¿no? Entonces, a través de las manos también los niñitos pueden llevarse los huevecillos en sus uñitas y luego lo llevan a su boquita y ocurre una reinfección. Muy bien, entonces de esta manera podemos contraer estas enfermedades por helmintos. Y finalmente las enfermedades por artrópodos, como es el sarna o rascarrasca. Tenemos aquí al agente causal, el Sarcoptes scabi. Entonces, la sarna es una enfermedad infecciosa, bastante contagiosa, el cual el ácaro excava en la piel creando túneles y produce una erupción pruriginosa y picazón intensa, especialmente en la noche. Entonces, ¿cómo te contagias? Vía cutánea, ¿no?
vía cutánea, por contacto directo con la persona infectada o tocando prendas, ropas, sábanas, toallas infectadas, ¿no? Y finalmente el piojo de la cabeza, causada por el pedículos humanos, la vía de infección es cutánea. Te transmites por contacto directo con la persona o con ropa infectada. Pero también hay un piojo de la pubis, que es la ladilla. El patógeno es Tirus pubis y ahí la vía de infección es sexual. Entonces, a través de relaciones sexuales o por contacto con personas infectadas. Muy bien, entonces esto, por favor, hay que repasarlo. Muy bien, ya hemos visto, por acá voy a achicar todo esto. Muy bien, esto hay que repasarlo, chicos. Recuerda que la teniasis es causada por la tenia adulta. ¿Cómo la adquieres? ¿Como tenia adulta? No, porque ingeriste la forma previa, la larval. Y la cisticircosis es causada por la forma larval. Pero ¿cómo la adquiriste? En su forma previa, que era huevecillo. Esto hay que repasar, chicos, para que quede claro quién origina teniasis, quién origina cisticercosis con respecto a la hidatidosis, que es justamente eh, causada por la forma larvaria de la tenia del perro. Muy bien, hay que repasar bien esto. La ascariosis también lo vimos acerca de la lombriz intestinal. Hay que repasar, chicos, todo esto. Recuerda que el humano ingiere alimento contaminado con huevos de la lombriz intestinal, ¿no? Y estas larvas pueden atravesar muy fácilmente la mucosa del intestino y llegar al hígado, al corazón, ¿no? Luego la enterobiosis, el oxiuro, ¿no? Recuerda que el oxiuro puede llegar a uno, sea vía oral como también vía nasal, ¿no? Entonces el adulto también puede contraer si tiene a un infante con oxiuro. Entonces, ¿cuán importante es la desparasitación? Muy bien, hay que desparasitar continuamente a los integrantes de la familia. Esto también lo hemos visto con respecto al piojo de la cabeza y del cuerpo y el piojo también de la pubis. En este caso, el piojo del cuerpo o de la cabeza se alimenta de la sangre que exusiona del cuero cabelludo. Tú sabes que hay una etapa de huevo, y luego pasa liendre, y luego la etapa de ninfa, y luego llega la etapa adulta. Recuerda que las hembras pueden poner entre 5 a 10 huevos al día y la edad propicia para que se puedan contagiar es de 2 a 6 años. Muy bien, pero tú sabes que hay formas de eliminar esta plaga. La sarna, también hemos hablado de la sarna, sobre todo esta picazón que produce este ácaro es bastante intensa durante la noche. Muy bien. Entonces, esto por favor leerlo, chicos, para complementar la explicación del día de hoy. Y te voy a dar las claves, ya que estamos, ya creo que ante tu receso, falta un minuto, me parece. Sí, un minuto. Entonces, te dicto las claves, chicos. Muy bien. Primera pregunta, la E de nano. 1, E. 2, clave, C de casa. 2, C de casa. 3, D de dado. 3, D de dado. Siguiente, 4. 4. La clave de la 4 está en la A de avión. 4, A de avión. Muy bien, siguiente. 5, D de dado. 5, D de dado. 6, la clave, la B de bueno. 6, B de bueno. Muy bien. Luego tenemos la pregunta 7, D de dado. 7, D de dado. 8, E de nano. 8, E de nano. 9, D de dado. 9, D de dado. 10, B de bueno. 10, B de bueno. 11, A de avión. 11, A de avión. 12, B de bueno. 12, B de bueno. 13, C de casa. 14, E de nano. 15, D de dado. 15, D de dado. 16, C de casa.
16C de casa. Muy bien, chicos, ahora sí dejo de compartir. Espero que la clase del día de hoy haya sido aprovechada por cada uno de ustedes. Recordar siempre repasar para lograr buenos resultados, chicos. Si bien biología conlleva bastante información, pero siempre es importante repasar cada día. Nos vemos, chicos, hasta luego.